Una persona me llamó la semana pasada después de tener el programa radial. Esta persona es creyente, lleva años en el Evangelio, me dice: pastor, quiero hablar con usted. Y ella me decía que los líderes, los pastores, somos responsables de enseñar a nuestras congregaciones, a la iglesia, cómo debemos vivir familiarmente. En otras palabras, cómo tener matrimonios saludables. Creo que tiene toda la razón. Luego ella me contó parte de su historia. Cómo es que su esposo, siendo creyente, yendo a una iglesia, se fue con otra mujer, abandonó el hogar terriblemente, quedaron a la deriva los hijos en etapa muy difícil. Ellos se separaron, se divorciaron, se enemistaron porque no se entendían, eran demasiado diferentes. Ella está sola, uno de sus hijos murió a causa de la droga, su otra hija en la misma condición o situación, esclava de la droga. No podemos culpar a la droga, pero sí vemos ahí, y déjame decirte algo, el 75% de los matrimonios, especialmente de la comunidad hispana, están destrozados. Están destrozados. El enemigo ha hecho muy buen trabajo. La sociedad australiana, usted sabe, la independencia, nuestros hijos la adquieren a los 16 años. Y hay algunos padres que dicen, esa es la etapa final. Es por eso que tenemos tanta gente sola en los nursing homes, abandonados, nadie los va a ver, porque se cree que a la edad de 16 años se acabó nuestra responsabilidad paternal. Gran parte de los conflictos que las parejas tienen es porque ellos llegan a la conclusión, somos demasiado diferentes. Mira qué interesante el texto que tenemos frente a nosotros ahí en portada. Obsérvalo conmigo. Este texto, y he recalcado tres palabritas importantes. Dice, con sabiduría, ¿qué? Se edificará la casa. Luego, con prudencia, se afirmará. Verso 4, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Permíteme hablarte algunos principios previos. Estás conmigo en tu apunte, puedes seguirlo. Escúchame bien. Desarrollar una relación matrimonial al estilo de Dios, escúcheme, no es fácil. No lo es. Es mucho más fácil desarrollarla a nuestro propio estilo. Humanista, carnal, sensual. Puede que tengamos momentos pasionales lindos, pero no tiene ninguna garantía de éxito en el tiempo. Dice el Salmo capítulo 1, verso 3, que aquel que medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su hoja a su tiempo y ¿qué más? Su hoja no cae y todo lo que hace lo prosperará. No puede haber ningún éxito, los matrimonios se desarrollan, y esto es importante. Usted desarrolla su matrimonio y tiene dos opciones, al estilo de Dios o al estilo humanista, al estilo agnóstico, al estilo ateo, sensual, carnal. Puede que tenga momentos lindos, atractivos, pasionales, pero no hay ninguna garantía que al final del tiempo tendrá éxito. Podemos desarrollar la errónea idea, escúcheme bien, segundo principio, podemos desarrollar la errónea idea que nos hemos equivocado al casarnos y convivir con un sentimiento de frustración, olvidando ¿qué cosa? La soberanía de Dios. Algunos pueden llegar a la errónea idea, no era esta la mujer o el hombre que yo necesitaba casarme. Pero ya ha pasado mucha agua bajo el puente. Creer que Dios se equivocó, no olvidemos qué cosa, la soberanía de Dios, que todo obra para bien.
Nadie se casa con el cónyuge perfecto. Usted no se ha casado con un cónyuge perfecto. Usted no vive con un hombre ideal y tú vives con una mujer ideal. El mundo es imperfecto con seres humanos que son imperfectos. Yo debo esforzarme para ser ese cónyuge perfecto. Ahora, ese cónyuge perfecto es aquel que hace, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. En Mateo capítulo 5, verso 48, Jesús nos dijo así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, usted y yo no somos perfectos, pero debemos esforzarnos por hacer las cosas que son correctas. ¿Cuál es el principio? No nos hemos casado con alguien perfecto, ni tampoco usted lo es. A veces uno pregunta, no era la persona que yo esperaba que fuese. Una pregunta para hacer es, ¿cómo es entonces esa persona que esperas que sea? Yo sé que a veces nos casamos con un sapo creyendo que es un príncipe. Pero a veces los sapos también se convierten ¿en qué? En príncipes. No nos casamos con la persona perfecta o ideal. Yo debo ser esa persona. Ahora, todo creyente debe conocer, escúchame bien, los principios para el buen funcionamiento de las relaciones interpersonales. Pero el conocer eso no es suficiente. Debemos saber cómo implementarlos en nuestras vidas. Implementarlos, escúcheme bien, sabiamente, consistentemente, disciplinadamente, para que estos produzcan los cambios en nuestra vida. Venir a Cristo, decir yo soy cristiano, yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal, es fundamental en la vida cristiana, pero es la base. Conozco y habrán siempre matrimonios creyentes que su vida matrimonial es un desastre. Conocen los roles que enseña la Biblia, conocen los principios bíblicos, pero escúcheme bien, saberlo no es suficiente, hay que implementarlos ¿cómo? Sabiamente, consistentemente, disciplinadamente, para que estos produzcan los cambios en nuestras vidas. Filipenses 4:9, Pablo dice: lo que viste y oíste en mí, esto haced. Tenemos el deber de hacer lo que es correcto. Último principio: actuar basados en nuestro desconocimiento, en nuestra ignorancia de cuál es nuestra responsabilidad. Cómo relacionarnos, cómo son las relaciones interpersonales, cómo relacionarnos con nuestro cónyuge. Actuar basado en nuestro desconocimiento traerá mucho dolor. Somos diferentes por diseño divino, no para separarnos, sino para complementarnos, ¿qué? El uno al otro. En Eclesiastés dice que son mejor dos que uno, pero andarán dos juntos por el camino si no estuvieran ¿qué? De acuerdo. En Eclesiastés 4:9 se nos enseña que es mejor dos que uno, tienen mejor paga. Si uno cayere, no quedará solo tendido, vendrá alguien a ayudarnos. En estos principios lo que estoy queriendo decir es lo siguiente: los matrimonios se construyen y usted decide cómo va a construir su matrimonio. Cuando no tenemos idea de qué hacer, vamos a implementar lo que más nos ha influenciado en nuestra vida. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que hemos visto de nuestros padres y lo que oímos secularmente. Pero no hay ninguna garantía que vamos a tener éxito. Permíteme hacerte una proposición. Proposición se le llama, es un término cuando un predicador tiene una idea central de un mensaje. Eso se llama la proposición del mensaje. Lo que quiere recalcar, lo que quiere repetir, lo que quiere que al final de ese sermón las personas se lleven a casa. Permíteme hacer mención de mi proposición. Mi proposición es que no podemos amar bien a quien conocemos mal. ¿Lo tiene?
No podemos amar bien a quien conocemos mal. Me sorprendió una historia que contaba un predicador que es conferencista, que enseña sobre la vida familiar. Viven en los Estados Unidos, su esposa viajaba hacia Sudamérica, específicamente hacia Chile, y cruzando por Panamá, en el aeropuerto de Panamá, ella pierde su maleta, su equipaje. Cuando llega a Sudamérica, a Chile, la aerolínea le dice que lamentablemente la maleta de ella no es que no llegó con ella, sino que literalmente la perdió y no saben dónde está ni cómo encontrarla. Ella tomó el teléfono inmediatamente y llamó a su esposo y comenzó a llorar: mi amor, he perdido mi maleta, desesperadamente lloraba: perdí mi maleta. Su esposo trató de calmarla diciendo: no te preocupes, no hay ningún problema, escúchame bien. ¿Llevaste la tarjeta de crédito? Ella le dice: sí, ¿cuál es el problema? Le dice él: no te preocupes, no llores. Usa la tarjeta y compra lo que necesites. Wow, cuando un hombre le dice a una mujer: utiliza la tarjeta y compra lo que necesites. Y ella le contesta, le dice: tonto, ¿tú crees que no sé que traje la tarjeta y que no la voy a usar? Lo que yo necesito es llorar con mi hombre y decirle lo que me está pasando. Quiero llorar con él. ¿O quieres que busque a otro hombre para llorar? No podemos amar bien a quien conocemos mal. ¿Qué debía aprender este predicador? Que no siempre nosotros tenemos que dar solución a los problemas. A veces, ¿qué necesitamos? Sencillamente, ¿qué? Estar ahí. ¿Por qué? Porque somos diferentes. No podemos amar bien a quien conocemos mal. Y sabes que en cierta forma, algunos de nosotros que ya llevamos años de casado, aún no conocemos profundamente a aquella persona que lleva años a nuestro lado. Porque pensamos y actuamos completamente ¿qué? Diferente. Observa, base escritural, 2 versos, en el capítulo 27 de Proverbios. Dice lo siguiente: quien cuida, 27:18 de Proverbios, quien cuida de la higuera, comerá de su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor, tendrá ¿qué? Honra. ¿Qué te enseña ese verso? Que yo debo ser diligente en conocer ¿qué? La higuera, con quien cuida la higuera, quien la protege, va a comer de su fruto. Si yo la descuido, si yo no sé tratar bien a mi cónyuge, si yo no conozco a mi cónyuge, ¿cómo puedo disfrutar de él o de ella? ¿Recuerdas que Proverbios nos enseña: bebe de tu propia fuente y no abraces el seno de la mujer extraña? ¿Cómo yo voy a beber de mi fuente si está seca? Si no he logrado que el estanque de amor de mi cónyuge se llene. Yo me acuerdo cuando viví años en Argentina, el agua potable de donde nosotros estábamos estudiando era salada. ¿Sabe qué hacía yo para que tuviese un poco de dulzura? Me lavaba los dientes y con esa sensación de la pasta dental en la boca, lograba tragar esa agua que era tan salada. Pero había una bomba, había un lugar donde había una noria, no era un pozo donde se sacaba agua, pero para sacar agua tú tenías que llevar agua. ¿Por qué razón? Porque para que ejerciese presión la bomba necesitabas ponerle ¿qué? Agua. La única forma de sacar agua de esa noria a través de esa bomba era trayendo ¿qué? Agua. Jamás vas a beber de la fuente de tu compañera, de tu compañero, si tú no te has preocupado en conocer el estado de ella. ¿Sabes que a veces nos damos cuenta de que nos hemos equivocado tarde, muy tarde?
Cuando ya las cosas están para romperse. Mira el siguiente proverbio, 27, capítulo 27, 23. ¿Qué dice? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Nuevamente, ¿cuál es el principio acá? Yo debo estar atento ¿a qué? A las necesidades de mi cónyuge. ¿Qué pasa si no lo estoy? Porque el ser humano implementa sustitutos. ¿Cómo qué? Los hijos, el trabajo, el ministerio, la iglesia, las personas, los ascensos, los viajes, los lugares. Y comenzamos a llenarnos de actividad y descuidar ¿qué cosa? Lo más importante. Y por diseño divino los hombres están orientados a logros, a metas, a alcanzar cosas. Y nos despreocupamos de la necesidad interna. Cuando una mujer se protege los hijos y los hijos se van de casa, ¿qué ocurre con ese nido vacío? ¿Qué ocurre? Se rompe el matrimonio. Porque su atención, su foco, quien suplió su necesidad emocional, lamentablemente no fue ¿quién? Su cónyuge. Y ya no hay mucho más que hacer. Por eso, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado por quién es, por tu rebaño. Razones por las cuales somos tan diferentes. ¿Cuál es la razón principal? Génesis capítulo 1, verso 27 lo dice. Porque creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, dos sexos. Varón y hembra los creó. Tenemos como iglesia un programa radial. Algunos de ustedes escuchan el programa radial. Estamos de lunes a viernes. El día viernes estoy en vivo en la radio. Y una de las recomendaciones que tengo en la radio, que debo tener cuidado cuando hablo de la homosexualidad, porque no puedo discriminar. No puedo decir que no existe ese tercer o cuarto o 7 tipos de sexualidad que hay, sino más. Pero a la luz de las Escrituras, hay X y Y. Hay varones y damas. Y nada más. Y aunque un hombre se haga implante y se corte miembros o se inyecte lo que sea, cada célula de ese cuerpo será hombre o será mujer, porque estamos diferenciados por genética, no por preferencia. Porque Dios dice, varón y hembra los creó. Ahora, sin duda alguna, enfrentar la realidad es difícil, pero más lamentable y peligroso es vivir tratando de ignorar la realidad. ¿A qué me refiero? Su cónyuge es completamente diferente a usted, procesa las cosas diferente, actúa de forma diferente, percibe las cosas diferente y aún comunica de forma diferente. ¿Por qué? Por diseño divino. Debemos reconocer nuestros problemas y no ignorarlos, pero al reconocerlos debemos darles soluciones que sean ¿qué? Sabias. Decir, ya no puedo vivir más contigo, no es suficiente. Estoy en la página 3, segundo asterisco, o segundo punto. Toda pareja fue atraída ¿por qué cosa? Por sus diferencias. Pero estas, con el tiempo, si no son entendidas, terminan por separar a la pareja. La gran mayoría de los conflictos de las parejas son ¿qué? Somos demasiado diferentes y no nos entendemos. Pero fueron las diferencias las que nos atrajeron. La gran mayoría de los conflictos de las parejas son estas diferencias. Ahora, estas diferencias, sin comprensión, sin entenderlas, producen antagonismo y el antagonismo tarde o temprano producirá separación, aislamiento, resentimiento, divorcio. Las expresiones, somos tan diferentes, no nos entendemos y otras usadas frecuentemente solo están vaticinando ¿qué cosa? La distancia emocional, la indiferencia, la incomunicación, la intolerancia, separación, finalmente ¿qué? Divorcio. Escúchame bien, una pareja que no se comunica, se desintegra. Y como somos tan inteligentes, nos creamos actividades.
nos sobrecargamos de trabajo, de responsabilidad, ya sea con los nietos, con el trabajo, con la iglesia, con la familia. Mientras más tiempo fuera, creemos que es mejor, porque al llegar a casa es sencillamente conflicto. Y en cierta forma lo es. Pero esa forma de actuar, ¿qué está produciendo? Distancia, dolor, un falso resignamiento. El resignamiento falso es decir, lamentablemente es lo que me tocó vivir. Escúcheme bien, los seres humanos no fuimos creados para vivir bajo injusticia por demasiado tiempo. Tarde o temprano el cántaro que va al agua, ¿qué? Se rompe. Y cuando se rompe abruptamente la relación, no solamente uno es dañado, no solamente dos son dañados. Su círculo directo, su círculo de influencia, su círculo mayor, todos somos afectados. Las diferencias son reales. El no aceptar es pretender estar casado con un robot o con alguien que es igual a nosotros. Yo digo, si yo me hubiese casado con alguien igual a mí mismo, no me aguantaría. Yo no sé cómo mi esposa me aguanta, porque soy complicado, soy difícil. Imagínate, pretender que ella piense como yo pienso y actúe o que vea las cosas como yo las veo, es horrible. Es querer tener a otro, ¿qué? Igual a nosotros. Sufrimos innecesariamente por confusión y malos entendidos. Se hieren nuestros sentimientos porque no comprendemos las diferencias fundamentales del otro. Entendemos que toda persona necesita ser entendida, aceptada, y en medio de las frustraciones poder expresar su desaliento, su desánimo, su dolor. Pero cuando no hay comunicación, ¿a quién le cuenta ella su dolor? ¿A quién le comparte él su frustración? Déjame decirte algo, los psicólogos están de acuerdo en esto. No podemos acumular dolor, sufrimiento, sin tener una válvula de ¿qué? De escape para sacar ¿qué cosa? Compartir con otro nuestras luchas es una catarsis. Nos ayuda el ser escuchado por otras personas. Los matrimonios se deben construir. ¿Dónde está este principio? Dele vuelta a la página 4. ¿Sí? ¿Estás ahí? Los matrimonios se deben construir. ¿Lo tienes? Trabajamos paso a paso. Nadie nació sabiendo. Es como que cuando el ministro o el juez de paz le dice, los declaro, ¿qué? Marido y mujer. Desde ese momento usted recibió ladrillos, bloques. Y usted decide qué va a hacer. No rocas, dije ladrillos y bloques. Recibe materiales ¿para qué? Para construir, porque los matrimonios deben construirse. La mayoría de los seres humanos no saben cómo vivir, menos cómo convivir. Creer que contigo pan y cebolla, ¿qué? No es suficiente. Somos responsables, escúcheme bien, de edificar nuestra casa. ¿Con qué? Con sabiduría, ¿qué más? Con ciencia y con prudencia. Esto se aprende, se adquiere, se busca, se investiga. Algunos de ustedes tienen una profesión. ¿Estudiaron? ¿Cuánto tiempo estudiaron? 3 años, 4 años, 2 años. Si usted quiere ser abogado, debe estudiar ¿cuánto? 5 años. Si quiere ejercer medicina, 4 o 5 años. Psicología, 3, 4 años, para luego ejercer. Nos preparamos para enfrentar la vida, pero nunca nos preparamos para la decisión más grande, convivir con otro pecador a nuestro lado. ¿Sabe vivir con él o con ella? Esto debe llevarnos a poner, escúcheme bien, si los matrimonios se construyen, debemos llevar a poner límites en las relaciones. Los límites son importantes por 2 cosas. Demarcan y protegen. Demarcan y protegen. Demarcan
el lugar, el confort, mi propiedad. Pero también me protegen de invasión. Esta es mi propiedad. Es deber de la pareja poner límites en la relación. Saber confrontar con amor. Corregir. Cambiar hábitos que son, ¿qué? Dañinos. Si a usted le gusta aislarse, salir y no comunicarse, usted está practicando ¿qué cosa? Un mal hábito. Su cónyuge con amor debe confrontarle y decirle, mi amor, me estás hiriendo, no es correcto lo que estás haciendo. No lo puede tomar a nivel personal porque no está atacando su persona, está atacando ¿qué cosa? Una forma de proceder. El amor tiene gracia, el amor tiene misericordia, pero el amor también tiene justicia. Y Dios en su amor actúa con gracia, actúa con misericordia, pero también actúa ¿con qué? Con justicia. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. ¿Eso es gracia? ¿Eso es gracia? No. ¿Eso es misericordia? No. ¿Qué es eso? Justicia. Entonces, esto debe llevarnos a poner límites en la relación, saber confrontar con amor, corregir, cambiar hábitos que son dañinos. Debemos tener la suficiente sabiduría, discernimiento y ¿qué más? Sensibilidad para producir cambios personales que afecten ¿qué cosa? La relación. Yo creo en los milagros y Dios es un Dios ¿de qué? De milagros. Pero cuando Dios no hace el milagro, ¿qué nos toca hacer? Disciplina, discernimiento, esforzarnos, trabajo. No podemos permitir, escúcheme bien, hábitos dañinos a la relación. Pero tampoco debemos descuidar la necesidad del cónyuge, ¿lo tiene? No podemos permitir hábitos dañinos en la relación. Usted tiene que saber decir que no. Tiene que darse dignidad. Tiene que saber confrontar. Tiene que saber decir con amor, no es correcto, no me parece, me estás hiriendo. No está bien lo que estás haciendo. No es atacar, gritar, es buscar el momento para saber decir las cosas. No podemos permitir hábitos dañinos a la relación, pero tampoco debemos descuidar ¿qué cosa? Las necesidades del cónyuge. En 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo es tremendamente claro, que cada uno debe cumplir su deber conyugal. Para ser sensibles a las necesidades, debemos conocer a nuestro cónyuge y hacer los ajustes necesarios ¿en quién? ¿En quién? En nosotros mismos. Proverbios 22:3, ¿qué dice? El avisado ve el mal y ¿qué hace? Y se esconde. Mas los simples o los insensatos pasan y reciben el daño. No podemos permitir hábitos dañinos a la relación, pero tampoco debemos descuidar las necesidades de su cónyuge. ¿Cuáles son las necesidades de su cónyuge? Sabes que a veces uno en consejería es fácil decirle, por favor, escríbeme los problemas que tiene o los problemas que ves en la persona, en tu cónyuge. A veces falta papel. Pero cuando le preguntas cuáles son las necesidades de tu cónyuge, cuesta un poquito más. Porque por naturaleza vemos la paja en el ojo ajeno. ¿Y qué no vemos? Nadie puede amar bien a quien conoce mal. Permíteme 5 minutitos más que nos quedan de tiempo de nuestra primera sesión. Comprendamos nuestras diferencias. Fuimos armados de forma diferente, femenino y masculino. Pensamos, hablamos, evaluamos y actuamos de forma diferente. Recibimos, procesamos y enviamos la información ¿qué? De forma diferente. Y mujeres les gusta contar la historia. A nosotros nos gusta contar el logro. El otro día estábamos viendo una serie con mi esposa de acción y a mí me llamó la atención el comentario. A mí me gustó la serie de acción y nos vimos las temporadas porque
Yo quería saber cómo iba a terminar la historia. Es de la FBI, son policiales, están detrás de un caso. Y mi punto era, ¿cómo solucionan qué? El problema. Pero el punto de mi esposa es, ¿cómo van a terminar los dos que están enamorados? Y es cierto. Yo estoy por la acción, el logro, los que mueren, los que van a desaparecer, castigar al malo. Y ella es, ¿cuándo se van a besar? ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo van a terminar? ¿Por qué? Porque miramos las mismas cosas, pero somos completamente, ¿qué? Diferentes. La razón es que tenemos filtros mentales y emocionales distintos. Somos expuestos a la misma información y llegamos a conclusiones que diferentes. Cuando decimos no piensas como yo o no entiendes las cosas, tienes toda la razón. No es ignorancia, es que Dios nos creó de forma diferente. Estas diferencias son el corazón de la mayoría de nuestros conflictos, confusión y malos entendidos. Esto genera los problemas de comunicación, los cuales conducen a la indiferencia, el individualismo, la incomunicación y quiebra la relación conyugal. Yo no sé en qué punto está su matrimonio. Cuando Dios nos creó, nos puso, escúcheme bien, en carcasas diferentes. Me gusta el término carcasa. Trabajé 1 año y medio en Masterton Homes y tenía que hacer todas las carcasas de los wardrobe, de las cajoneras, y ese era mi orden, carcasas. El esqueleto, buscar el edge de los cajones, etc. Y Dios cuando nos creó nos puso en carcasas diferentes. Cuando Dios nos creó nos puso en carcasas diferentes. Tenemos entre hombres y mujeres diferentes balances químicos, hormonales, que causan que piensen y que se comporten de maneras que disímiles, diferentes. Gracias a Dios que nosotros, los varones, no pasamos por un periodo ¿qué? Menstrual, que afecta no solamente físicamente a la mujer, sino que también la afecta ¿qué? Psicológicamente. Y uno no entiende eso. Y uno dice, por fin se le acabó. Viene otra etapa que es peor. ¿Por qué? Porque Dios le diseñó, es por eso que ella dice, no me entiende y es más romántica y es más emocional. Debido a la intención de Dios de poner al hombre como cabeza del hogar, lo dotó química y psicológicamente para pensar en forma más lógica. Por otro lado, la mujer fue formada para responder en una forma más emocional. Y necesita ser entendida. Y la gran queja de nuestras esposas, ¿cuál es? Es que tú, ¿qué? No me entiendes. Ahora, voy a abogar por los varones. Dios me puso en carcasa de hombre. Es que no es fácil entender el mundo de la mujer. ¿Te has fijado que cuando dicen que sí, es no? Y cuando te dicen que no, es sí. Cuando te dice, no quiero que me abraces, es cuando quieres que te acerques y le abraces. Pero su primera reacción es arisca. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué? De forma diferente. 33 minutos. Dame un punto más. Consideremos algunas diferencias notorias. Por ejemplo, a rasgos generales. La forma de procesar la información. Los hombres tienden a pensar más lógicamente y las mujeres más emocionalmente. Ser lógico es pensar de una forma más racional, organizada y ordenada. El pensar lógico procesa la información, la evalúa como un patrón preciso y predecible. El hombre busca los hechos y actúa de acuerdo a ellos. La mujer, por el contrario, son más emocionales, se acercan a la situación más por el área de los sentimientos. Esta forma de percibir o acercarnos a las cosas no es mala, solo es ¿qué? Diferente. Debemos entender que hombres lideran con la mente y la mujer lidera más con el corazón. Aunque es interesante, entre los años, yo era más pequeño,
ocurrió un fenómeno en mi país, que la mayoría de las telenovelas eran en el horario de mediodía, en el tiempo en que las mujeres estaban en casa y estaban cocinando. Y hasta antes, esto lo sabrán los más antiguos, y los programas más románticos de radio eran también entre 10 a mediodía o una, por lo menos en mi país, en el horario en que mujeres estaban más tiempo que cocinando, preparando las cosas para el hogar. Porque bien entendían ellos que las mujeres eran mucho más emocionales y que les apasionaba, y tú vas a ver llorando por la telenovela lo que está pasando. Aunque lógica y emoción se ven incompatibles, superficialmente, en realidad se complementan muy bien. Si todo fuese lógica, ¿qué clase de mundo sería este? La vida sería vacía, sin pasión, sin fuego, sin arte. Si todo fuese ¿qué? Lógica. La vida sería vacía, sin pasión, sin fuego, sin arte. De igual forma, la emoción sin la lógica sería una vida, si no hubiese lógica, sería sin orden. Solo Dios pudo diseñar un plan donde la convivencia de dos polos opuestos puedan producir el orden. El orden y estética para mantener, ¿qué cosa? El equilibrio. La estética tiene que ver con la emoción, con la pasión. El orden tiene que ver con la lógica. Es por eso que cuando usamos el lenguaje, usamos las palabras, una mujer técnicamente utiliza 20.000 palabras y el hombre solamente utiliza 7.000. Casi la mujer habla ¿qué? El triple que el hombre. La mujer dice lo que está en su corazón, mientras que el hombre dice lo que está ¿dónde? En su mente. Para una mujer el lenguaje hablado es una expresión de lo que siente. Para el hombre el lenguaje hablado es la expresión de lo que piensa. De ahí que, por ejemplo, cuando una esposa nos pregunta a nosotros, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué está esperando ella? ¿El monosílabo? ¿Bien? Porque cuando a mí me llaman o me preguntan cómo me fue, mi respuesta ¿cuál es? Bien. Pero ella está esperando que yo le diga, ¿bien? No, ella está esperando que venga ¿qué? La historia. Ahora, si yo le pregunto a ella, ¿y cómo te fue? Tengo que asentarme porque me va a contar ¿qué? La historia. ¿Por qué? Porque necesita mucho más palabras. Y ese es un gran problema, que a veces nosotros no logramos comunicar a ellas lo que realmente estamos pensando, ni ellas interpretan lo que nosotros realmente estamos diciendo, porque lo percibe con el corazón. Termino con esta historia. Hace un par de años atrás, estábamos en un retiro, y parece que los hermanos habían tenido un conflicto. Y el Señor le habló al corazón al hermano, y al tiempo de los testimonios pasó al frente para compartir su testimonio. Y él dijo, quiero decir algo. Quiero decirle a mi esposa que está acá, que la amo más que a mi perro. Que la amo más que a mi perro. Y yo pensé por dentro, si la quisiste arreglar hablando, de esta no sales. Pero cuando yo entiendo la historia de ese hombre del pasado, que lo abandonó su madre, que casi se crió en la calle porque su padre nunca los atendió, casi fue vagabundo, y lo único que tuvo siempre a su lado, ¿qué fue? Un perro. Lo único que él puede percibir como fidelidad, como amor, como cariño, era su perro. Cuando yo entiendo ese cuadro, ahora yo estoy entendiendo que ese hombre le estaba diciendo a esa mujer, ¿qué cosa? Que realmente
la amaba y que era fiel para ella. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 9, el amante dice lo siguiente: a yegua del carro de Faraón te he comparado. Y si yo le digo a mi esposa, yegua mía, comunicamos las cosas de forma diferente. Tomamos 5 minutos.